Vamos a entrar ya a la mesa con nuestra querida Yasnaya Elena Aguilar. Hoy Diana Manso no se podrá incorporar, que está enferma. Diana Manso se tiene que recuperar ahí. Y ya está con nosotras y con nosotros Yasnaya Elena Aguilar con dos temas. Uf, qué barbaridad. Yasnaya, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto Bien. saludarte y aquí extrañando a Diana y a Violeta. Sí, 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 extrañándolas a ambas. Pues ya dos temas importantes, relevantes, y bueno, estábamos viendo que ya se cumplieron, bueno, cuando lo leímos y lo vimos el video. Marx Arriaga pues ya llevaba más de 80 horas en su campamento, y uno ve estas escenas y toda esta campaña y todo esto que ha cundido Yasnaya Elena Aguilar con respecto de la destitución de él, y pues ahora eh, el nuevo nombramiento de Nadia López García, la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos. Y ahorita entra una mujer indígena. Tenemos este video de Nadia López García, que lo vamos a poner. Eso fue el año pasado. Es un video en donde ella va a la mañanera. Y esto fue lo que dijo ella, y ahorita entramos en materia con Yasnaya para hablar al respecto. Creo yo que las mujeres de pueblos originarios por muchos años hemos luchado. Yo fui la primera de toda mi casa en poder ir a la universidad. Y estamos pues en una época en la que todas las mujeres tenemos el derecho de asistir a la escuela, a la universidad, pero no todas realmente pueden concretarlo. Ahora hay muchas acciones de parte de la SEP y de otras instituciones empujando a que eso suceda. Y yo lo quiero decir, que el tener a una mujer presidenta creo que a muchas nos da mucha fuerza de decir, podemos intentarlo. Entonces, bueno, yo celebro mucho. Ojalá ustedes también se unan a esta celebración y podamos visibilizar muchas historias de mujeres que todos los días hacen que sus lenguas, sus identidades, sus memorias sigan caminando y sigan dándonos sentido. Gobierno de México. Veíamos una publicación de Diana Manso en sus redes sociales, pues saludando y celebrando el nombramiento, y veíamos también esta publicación de Yasnaya en su cuenta de Facebook, que dice: uy, echarte ese trompo a la uña, dice Yasnaya Aguilar. Pues vaya que sí es un trompazo, y vaya que en qué uña se tiene que echar ese trompo Nadia López Aguilar. Yo te plantearía primero la forma en la que sale Marx Arriaga, la forma en que es destituido o despedido. Tampoco se ponen de acuerdo con cuál es ni siquiera el término, destituido, despedido, expulsado, etcétera, etcétera. El papel que él estaba jugando también en este proyecto de la nueva escuela mexicana. ¿Cuál es la mirada que tú tienes sobre este proyecto de la nueva escuela mexicana para poder darle una actualización al tema Ujú. que abordaron en otro momento? Bueno, la primera cosa que creo que es importante es, yo ignoro cuáles son los mecanismos para destituir a alguien que es personal de confianza. Yo creo que ahí desde Mario Delgado, desde el secretario, hubo un problema en cómo manejar la situación. O sea, se ve muy poca destreza en el manejo de la situación, sobre todo conociendo la forma de pensar de Marx Arriaga. Entonces, si tú tienes personal de confianza, generalmente se utiliza que te pidan tu renuncia, pero eso va contra, pues, derechos laborales básicos, ¿no? Incluso hay empresas en las que te hacen firmar tu renuncia desde que entras para hacerla efectiva cuando deseen.
Sin embargo, me pregunto cuáles son los mecanismos. Si tú le solicitas su renuncia a alguien que es personal de confianza y no quiere hacerlo, tiene que seguirse un procedimiento que supongo que no se siguió y es lo que impide que se le notifique de manera oficial. Entonces, más allá de lo bien o lo mal que nos caiga este personaje tan polémico, creo que siempre hay que estar a favor de procesos laborales claros y transparentes. Eso me parece importante, ¿no? Si lo pedimos, si nos parece escandaloso lo que está pasando en Argentina con Javier Milei, este cambio en la ley del trabajo y el atentado contra los derechos de los trabajadores, bueno, aquí creo que debieron haber contemplado que esto podía pasar. Entonces veo poca pericia en el manejo de esta situación desde desde diferentes em, actores. Por otro lado, la presidenta ha dicho que la nueva escuela mexicana no va a desaparecer y que simplemente está pidiendo algunos cambios. También esto me parece un poco alarmante, dado que hay procedimientos, o sea, los libros de texto no se pueden cambiar a voluntad del presidente de la República. En teoría, o sea, en teoría se tiene que hacer un consenso entre muchos actores involucrados en los libros de texto, hacer una comisión que los revise, etcétera, etcétera. Sabemos que hay muchos problemas con estos libros de texto, los ha habido con otros, y lo que se hace es un proceso en el que participan muchas voces. Entonces, que la presidenta de la mañana diga que quiere ella incluir algo, por más bien intencionado y porque estemos de acuerdo en que se incluya lo que ella pretende, no puede ser a voluntad. No podemos hacer tan obvio el presidencialismo, ¿no? No puede ser a voluntad de la presidenta, quiero decir, tiene que ser un consenso de todas las personas, procesos, comunidades involucradas en la creación de los libros de texto gratuitos. Bueno, eso por un lado. Por otro, yo veo políticamente la tensión entre una ala dura del obradorismo. No es ninguna sorpresa que Max Arriaga es, de hecho, él tiene además no es que solo lo piense, sino lo ha dicho abiertamente, cómo la nueva escuela mexicana tiene que responder al proyecto político con el que él se identifica, que es el del obradorismo, el del humanismo mexicano. Ya después hicimos toda esta crítica al humanismo obradorista en otro, creo que en otro programa, o si no, habría que hacerlo. Eh, entonces hay un contenido político, pero esto siempre ha sido así. Es decir, en México la educación el sistema educativo está tan centralizado que fue un instrumento ideológico fundamental para la construcción del Estado mexicano. Entonces, cada sexenio, cada forma de ver, cada idea que tenía un sistema político se vio reflejado en la manera en la que se diseñaba no solo los libros de texto, sino el modelo educativo mexicano, sobre todo para la educación básica. Él lo dice abiertamente. Y por otro lado, tenemos en la Secretaría de Educación Pública como titular a una persona que en el pasado, pues, apoyó, digamos, ¿cómo decirlo? De una manera más amable, bueno, no sé, de una manera más precisa, no más amable. Sabemos que Mario Delgado, cuando era senador del PRD, pues toda esta reforma educativa de Peña Nieto a él no le molestó y fue vocal al respecto también, ¿no? Sobre lo que estaba defendiendo. Entonces tenemos dos alas del obradorismo o del movimiento de la 4T. Una ala mucho más obradorista, más bien por decirle, en el espectro de la 4T tenemos una ala muy obradorista, incluso muy sectaria, ¿no? El discurso de Marx Arriaga me recuerda el de ciertos em, prosoviéticos bastante sectarios de los 80. Y por el otro lado, tenemos a personas que han estado coqueteando o han tenido acercamientos con una visión un poquito más neoliberal de la educación. Entonces, bueno, esas dos, este encontronazo entre Mario Delgado y Marx Arriaga, en realidad está haciendo visible lo que sabemos que pasa dentro de la 4T, que hay estas tensiones entre alas muy radicales, sectarias,
bueno, más que radicales, diría sectarias, ¿no? Que están en una posición muy de la ideología que dicta el partido y sobre todo el obradorismo. Y del otro lado, pues, esas personas que en realidad han estado en otros procesos que no son tan obradoristas y que ahora están dentro de la 4T. Eso políticamente hablando. Y bueno, en tercer lugar tenemos lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante, que es lo que siempre ha sido sacrificado, es el sistema educativo mexicano. Sabemos que, bueno, la Secretaría de Educación Pública, lo dijimos la otra vez, pues surgió con un personaje como José Vasconcelos al frente, con una visión positivista, con una posición hispanizante, súper ultranacionalista, que después, años después de dejar la Secretaría de Educación Pública, fundó la única revista pro-nazi que hubo en México. Entonces, bueno, desde ahí tenemos ya un sello, ¿no? En la creación de la Secretaría de Educación Pública. Por otro lado, a diferencia de otros países en los que, por ejemplo, cada condado, cada estado de la República, o diferentes actores pueden participar más del diseño del sistema educativo, en México hay un control muy fuerte, muy centralizado, que no da posibilidad a mucha diversidad. En esta falta de diversidad, los pueblos indígenas particularmente hemos sufrido tremendos estragos. Venimos de un sistema educativo totalmente amestizante, ¿no? Que no respeta los derechos de las infancias y que hasta la fecha no cuenta con libros de texto para todo el sistema de educación básica en sus lenguas, que no considera como parte fundamental esta diversidad cultural. La nueva escuela mexicana se plantea como un proyecto un poco más amplio, digamos, en el que puede caber otras maneras de hacer la parte educativa, pero en donde puede caber esa diversidad, por lo menos en el discurso. Sin embargo, una cosa que para mí es muy importante es que el fenómeno educativo no solo se da, no solo podemos evaluarlo con respecto de un modelo, sea este la nueva escuela mexicana, sea del modelo de competencias anterior, sea el modelo que sea, sino tenemos que analizar primero las bases materiales del sistema educativo. En este sentido, por ejemplo, sabemos que quienes tienen dinero van a poder escapar del sistema público. Lamentablemente, muchos funcionarios, o sea, muchas de esas personas que están involucradas en este diseño, peleando este diseño, muchas, incluyendo funcionarios de pueblos indígenas, prefieren que sus hijos o sus hijas vayan al sistema privado. Si tú tienes el suficiente dinero, puedes enviar a tu hijo o a tu hija a una Montessori, al liceo francés, al liceo japonés, puedes prescindir de lo que está planteando lo común, lo público, para hacer que se formen en otro sistema. Eso por un lado. Y luego por otro, quienes no tienen esta opción de elegir las opciones educativas, entonces vamos a quedar bajo el efecto del sistema educativo mexicano. Eso por un lado. Por otro, tenemos que saber entonces que, por ejemplo, no sé, en una Montessori, en muchos casos son escuelas que van a tener la certificación por medio del INEA hasta que los niños cumplan 10, 11, 12 años y que no les importa tanto tener certificación y un control del Estado, digamos, día con día, ¿no? Que pueden escapar a ese control del Estado. Entonces, para mí es muy importante esa base material. Por otro lado, tenemos las bases materiales, las condiciones materiales de los maestros y sabemos que no son las mejores. Sabemos que en los países en los que hay, digamos, una educación de calidad, y vamos a discutir que sea eso, pero los maestros tienen condiciones laborales muy buenas y me parece que así debería ser. La función de los maestros, de las maestras, del magisterio, de las normales, es fundamental para el sistema educativo y por lo tanto para las condiciones del país, etcétera, ¿no? Para la calidad de vida de las personas, que al final eso es lo importante, la calidad de vida, una vida digna, ¿no? El acceso a una vida digna. Si mucho de tu magisterio no tiene esas condiciones, pues tampoco va a poder tener las mejores condiciones para formarse de manera adecuada.
En mi propia experiencia, a veces las condiciones en las que tienes al profesorado, o sea, si tienes a profesores y a profesoras con una buena formación, con buenos derechos laborales, eso se va a impactar directamente. No, no va a depender tanto del libro de texto, del material didáctico. Va a haber en el ambiente muchas maneras para poder enseñar, para poder pues crear personas que tengan pensamiento crítico. Entonces, siento también que se está centrando demasiado la presión o el enfoque en unos libros de texto, que sí son importantes, pero que también en estas condiciones materiales, mucha gente utiliza los libros de texto para seguirlos al pie de la letra y que sin el libro de texto ya se sienten perdidos. Eso significa que hay una falta de preparación magisterial para poder afrontar diferentes contextos que nunca van a ser los iguales, ¿no? Ahora, educación, ¿para qué? En el pasado, pues, ser muy culto, o sea, tener mucha información, tener en tu cabeza mucha información era importante porque había pocas bibliotecas, había poco acceso. Ahora, donde hay tanta información, las habilidades tienen que cambiar. Ya no son las mismas, ya no basta con, no va esto de aprender de memoria las tablas de multiplicación. Eso en cualquier teoría pedagógica nueva, sabemos que no es así, aunque en la mayor parte de las escuelas del país se siguen enseñando de memoria, ¿no? Lo que necesitamos es un pensamiento crítico para leer la información, contrastarla y de ahí crear nueva información con la cual mejorar la calidad, tu calidad de vida y la calidad de vida en colectivo. Y ese cambio va a tener muchas resistencias. Yo he visto a muchos padres y madres de familia que si no el niño o la niña sale leyendo, y lo digo entre comillas, del preescolar, es que no es un buen preescolar cuando hay estudios nuevos que apuntan que no es, que es preferible que no se presiona a esa edad a los niños con la lectoescritura, aunque se hacen muchas actividades encaminadas a eso, que eso puede esperar más, que no todos los niños y las niñas son iguales. Entonces, hay muchas cosas ya desmitificadas que de algún modo los padres y madres siguen prefiriendo tener, por ejemplo, libros llenos de ejercicios de matemáticas para que hagan todos esos ejercicios, porque creen que así es como debe enseñarse. Y un entendimiento un poco conservador de la educación, de qué es lo que se... estando en contacto con el modelo euskera, el de las icastolas, una cosa bien interesante que hacían ahí era crear un modelo de personas primero, o sea, pensar cuál es el futuro que viene y para qué estamos educando. Si la promesa del sistema educativo era la movilidad social, lamentablemente vemos que esa promesa tenemos que soltarla. Ya no es así. Estamos en una crisis, en una humanidad que está enfrentando una crisis climática que va a venir pronto y ya está pasando en forma de crisis energética, que va a generar condiciones de mayor desigualdad y condiciones muy difíciles para hacer posible la vida en donde las personas con menos ingresos, o sea, las clases más bajas, vamos a ser mucho más afectadas que el de las clases altas. Entonces, ¿para qué estamos educando? Con la idea de que si terminas una licenciatura vas a tener un buen trabajo, esa promesa de la modernidad y del neoliberalismo, pues ya no se cumple. O sea, los hechos nos están diciendo que no. Yo creo que la gran pregunta atrás sería, ¿para qué estamos educando? Yo, viendo lo centralizado que está tanto la nueva escuela mexicana o llámese cualquier otro modelo, es un modelo que nunca ha dado resultados para las realidades concretas, las múltiples realidades concretas, por ejemplo, de los pueblos indígenas, de la población rural, de las periferias, de las ciudades donde es donde más se necesita. Entonces, yo creo que es momento de hacer colectivizar más la educación y tratar de participar más de eso y no pensar que unos libros de texto como los de antes son los que necesitamos. Pues vaya pregunta y buen planteamiento también que te tocó ver allí en el Estado español. ¿Para qué estamos educando? Una pregunta, se me vino ahorita esta otra pregunta que hacía Marco Rubio, ahora que
estaba ahí en el Consejo de Seguridad en Múnich, que decía, que hacía la pregunta, ¿qué estamos defendiendo? Y entonces empezó a hablar de los ejércitos, pues defienden a los pueblos, ¿no? Y los defienden de la forma de vida económica que quieren o queremos, decía Marco Rubio. Y, y uno piensa en esta lectura que haces de ¿para qué? ¿Para qué estamos educando? Y que esa pregunta tendríamos que estar haciendo y que el gobierno tendría que estarse haciendo, la Secretaría de Educación Pública. Estaba leyendo que, otra les voy a compartir la liga porque hay un artículo, uno más, imperdible de Luis Hernández Navarro, que les recomendamos mucho, que escribió a propósito de todo este disputa que traen ahí en la SEP con Marx Arriaga y Mario Delgado, y ahora el nombramiento pues de la nueva titular, la poeta Nadia López García, que en el 2018 nos recuerda, por cierto, Luis Hernández Navarro, que Peña Nieto le entregó el Premio Nacional de la Juventud a ella, ¿no? Pero bueno, Luis Hernández Navarro también en el planteamiento que está haciendo, pues prácticamente destaza a Marx Arriaga, a Mario Delgado y a este modelo de educación que se está implementando en el gobierno de la Cuarta Transformación, antes con Andrés Manuel López Obrador, hoy con Claudia Sheinbaum. Hay una parte para entrar en materia también sobre el nombramiento de Nadia López García, que dice Luis Hernández Navarro. eh, Dice, como sustituta de Arriaga se nombró a la poeta Nadia López García. En 2018, el presidente Peña Nieto le entregó el Premio Nacional de la Juventud. La herida de Ayotzinapa estaba a flor de piel. En su discurso, la hoy titular de Materiales Educativos le dijo al mandatario, a Peña Nieto, tenga la seguridad de que hoy usted ha sembrado en esta generación la semilla para que en México crezcan todos nuestros sueños. Uf, este, ya, pues es un escenario que a todas luces no pinta bien y me parece, Jazz, que todo este conflicto que se está generando también puede ser una oportunidad para abrir realmente foros y debates de discusión con varios de los ejes que estás planteando, como el tipo de preguntas que tendría que hacerse el gobierno y que tendríamos que hacernos todas y todos nosotros en la materia. En una reflexión final, ya sobre este tema, más allá de que lo seguiremos abordando y abordando, y antes de pasar al otro, ¿con qué reflexión final cerraría sobre esto? Bueno, ahora estamos en el colectivo al que pertenezco en un proceso de crear un sistema de educación preescolar de calidad, con inversión propia, con visión MIGE propia, que no sea privada, ¿no? Es un reto, o sea, es un reto mayor, pero creo que no hay otro camino. Pregunta Mientras nada estas más ahí, personas, perdón que te interrumpa. De eso que me estás contando, ¿es una discusión solo al interior del pueblo Mije o de tu colectivo o invitan a otras gentes de fuera también? bueno, creo que en muchos lugares y justamente en esta búsqueda de alianzas hemos establecido diálogos con gente de diferentes pueblos indígenas, no solo de México, sino del mundo. En ese sentido, la revitalización de la lengua euskera, de la lengua hawaiana, que es de que la revitalización de la lengua hawaiana comenzó con base también en la defensa del territorio de Hawái. De ahí se crea un modelo un poco alegal, o sea, que no era reconocido para poner en el centro la importancia de la cultura hawaiana, de la lengua hawaiana y desde ahí ver el mundo.
Y a partir de eso construyeron un sistema que va desde los 9 meses de edad hasta el doctorado. En la actualidad tú puedes cursar todo el sistema educativo con excelentes resultados, tanto en hawaiano como en inglés. Es decir, quienes están en la primera línea de crear modelos educativos que tomen en cuenta sus lenguas y culturas, están también poniendo en primer lugar esta visión del mundo. No es cerrarnos, sino al contrario. Si en español puedo hablar de Japón, también lo puedo hacer en Mije, ¿no? Entonces, hemos visto cómo diferentes pueblos indígenas, el pueblo maorí, por ejemplo, en Nueva Zelanda, el pueblo mapuche en Chile, un montón de proyectos muy esperanzadores. Es decir, hay opciones. No solamente tenemos educación pública con lo que está sucediendo ahora y con este modelo centralizado, con cuotas de poder, con precarización de los profesores, o sea, todo lo que vemos, sino también hay otras alternativas y no todo es lo público o lo privado, ¿no? Que esa es la alternativa que nos plantean. O lo hace el Estado, lo educativo, o lo hace el mercado. Hay un montón, están de proyectos, por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla, que están planteando en náhuatl otro modelo educativo posible, relacionado con la tierra, con el conocimiento técnico, escuelas serias, ¿no? Que están abordando las ciencias desde una visión multicultural, que además ya en las evaluaciones consiguen resultados en diferentes tipos de evaluaciones muy buenos. Entonces, también recordar que el pueblo Mije ha sido uno de los pueblos que más se ha preocupado por los modelos educativos y que desde los 80, desde finales de los 70, ha planteado modelos de educación secundaria, de educación media, ¿no? Los famosos bachilleratos integrales comunitarios, las secundarias comunitarias, y que ha planteado modelos también de educación superior basados en la comunalidad. Entonces, hay muchos procesos, por fortuna, de pueblos, no solo de pueblos indígenas, sino pueblos que están en la periferia o que están resistiendo y que están pensando en ese futuro. ¿Para quién estamos educando? ¿Cómo va a ser ese futuro? Como preguntan en el caso del euskera, pensemos cómo es el futuro que viene. No es el futuro del pasado. O sea, no es ese futuro que decía, no, pues tú terminas una carrera, vas a tener un trabajo, vas a ser un empleado que va a tener un buen sueldo y con un solo sueldo va a poder mantener a toda una familia que va a tener casa, coche y perro, como este modelo un poco importado de Estados Unidos. Eso ya no está pasando. Entonces, ¿cómo es ese futuro? ¿Qué retos nos plantea ese futuro? Y con base en eso, estar pensando en educación emancipadora, en una educación que le apueste a la vida desde múltiples maneras de ver el mundo, ¿no? Eso es lo que quisiéramos, una educación liberadora, no una educación que condene a las personas a condiciones laborales terribles, no en una educación solo para obedecer y no tener pensamiento crítico, sino obtener la capacidad colectivo, producir la vida de una manera digna. Creo que eso es lo que todas las personas queremos. En un momento de emergencia de las derechas, de crisis climática, etcétera, no podemos seguir pensando que los niños y las niñas tienen que ser educados y educadas como lo fueron en el pasado, porque ya no es esa la realidad. Y desde pueblos indígenas, periferias, está entiendo que la Universidad Chinampera, por ejemplo, o hay modelos educativos relacionados con las chinampas en la Ciudad de México, hay modelos educativos de colonias, de pueblos, madres educadoras, etcétera. Hay una gran diversidad. Incluso en Oaxaca, el peteo, en ciertas escuelas, cuando los maestros están comprometidos, el proyecto para transformar la educación en Oaxaca tiene muy buenos resultados y está haciendo cosas muy interesantes. Entonces, yo creo que no somos pocos, somos muchas las personas iniciativas que estamos planteando otros modelos de lo educativo. Contra todas sin presupuesto además, ¿no? Y contra toda la inercia propia de las condiciones materiales, pero existen y creo que es momento de organizarse para ello, ¿no? Involucrarnos, ¿no? Sí, y para eso también me parece esencial lo que estás planteando, Jazz, porque son las dificultades que tenemos para lograr esto último que señalabas
sin financiamientos y además con campañas mediáticas que apuntan a otro sentido que no tiene nada que ver con el sentido de profundidad que estás planteando en estas reformas educativas. Me quedo pensando, Yasnaya, en varios de los foros y eventos que me tocó presenciar y participar cuando en los municipios autónomos zapatistas estaban construyendo y creando estaban sacando todos los libros de la SEP y estaban haciendo sus nuevos libros de texto de educación primaria, por ejemplo, ¿no? Y de educación básica. Y entonces invitaron a sociólogos, antropólogos, los ancianos de las comunidades, las mujeres, los hombres jóvenes, y era una mezcla y una suerte de debates, pues bien interesantes en ese sentido y que me gustó. A mí, bueno, yo disfruté mucho esos encuentros jazz porque pues había una diversidad tremenda y eso lo conecto, jazz, con lo que estabas diciendo al final de tu intervención. Uno, ¿cómo es ese futuro que queremos? Y yo añadiría, y enfrentamos el que tenemos, ¿no? Porque está tremendo. Y esta otra parte que dices, porque no puede ser como era, porque ya estamos en otro momento y los desafíos ahora se fueron transformando también en muchas otras cosas. Entonces, yo te preguntaría sobre esto último también, y por eso te pregunté también a propósito de si eran reuniones o debates o encuentros de colectivos, esos diálogos que estaban teniendo solamente entre gente de la propia comunidad o solamente pueblos indígenas o había toda esta mezcla para ir nutriendo, porque la lógica es de que uno, esta pregunta fundamental que todo el mundo lo está comentando también aquí en el chat de ¿para qué estamos educando? eh, Sino que además la apuesta que hay en los pueblos, en las comunidades, si es quedarse o salir, y entonces si sales hablando del futuro que estamos enfrentando o que estamos teniendo, pues son un mundo de ángulos. Yo te pediría una última reflexión con base a estos otros elementos que estaba añadiendo, Yasnaya, si tienes algún punto más para añadir antes de pasar ya al siguiente tema. Sí, tengo algunos reflexiones que añadir, ¿no? Una es como salirnos no más del marco de los libros de texto. Yo participé en la creación de libros de texto para educación para adultos en el sistema bilingüe. Y fue muy impresionante. Bueno, yo aprendí muchísimo, agradezco mucho esta experiencia, sobre todo asesoraba contenidos gramaticales dentro de estos libros de texto. Em, y las personas que estaban encargadas de hacerlo tenían una gran vocación, un gran conocimiento, además de la parte gramatical, lingüística, qué sé yo, que me tocaba, aprendí muchísimo sobre la didáctica, ¿no? Sobre los modelos, la discusión del modelo que estaba ahí desplegándose, pensar en la lectoescritura, pensar, bueno, en todos estos conocimientos que estábamos ahí plasmando y ayudando, ¿no? Sabíamos que el libro de texto solo era una parte. Y el presupuesto que se destinaba a ello era considerable. Y para mí fue muy triste un día que hace unos 15 años me di a la tarea de recorrer la región Mije a pie durante 3 meses para realmente conocer las comunidades mijes, conocer los caminos antiguos, recopilar tradición oral, etcétera. Y fue muy triste para mí en ese viaje darme cuenta que esos libros estaban mojados en bodegas, porque las personas que lo iban a implementar o no se les había pagado, o no había condiciones materiales, o no se les enseñaba a usarlos. Entonces,
lo del libro de texto es una pequeña parte del fenómeno educativo que es mucho más grande y que creo que tenemos que empezar a cuestionar, ¿no? Y también quienes son padres, madres de familia, a veces nos quedamos con la idea de lo que fue nuestra educación. No, pues es que en nuestra época el libro de texto sí era muy bueno y me hacían hacer 50 planas o lo que fuera. Pensar que una gran parte del conocimiento tiene que estar anclado a un libro de texto, a un libro de ejercicios, a un aula cerrada, a pupitres perfectamente alineados en donde la voz principal es solo la del maestro, es algo que ni en los modelos pedagógicos más novedosos, ni en las investigaciones sobre el desarrollo neurológico de los niños, del neurológico infantil, no tiene sustento. Entonces, muchas veces siento que opinamos desde ese modelo un poco conservador y pensarnos, ¿para qué queremos? Queremos que nuestro hijo sea educado para que él sea el mejor, el que va a ser el jefe de un montón de personas a las que van a tener condiciones laborales peores. Si es esta idea de la meritocracia. O lo que queremos es una transformación colectiva en donde todas las personas podamos tener una mejor vida digna, donde el conocimiento sea algo placentero, donde no sea agobiar, ir en contra del desarrollo infantil y que el conocimiento se vuelva una obligación y agobiarla con múltiples tareas, en donde todo entusiasmo por el conocimiento sea cancelado y en donde solo sea esa competencia por ser quien se afecta o se friega a los otros, diríamos. Eh, Sí. Eso es lo que queremos. Claro, lo que queremos es hijos sin un futuro digno, bueno, y eso no sucede en lo individual nada más, ¿no? Eso por un lado. Y otra cosa que quería como que reflexionáramos o poner ahí en la mesa la reflexión es que entendamos que el sistema educativo es parcialmente educativo y sobre todo es un hecho político y estamos viendo la rebatinga sobre el control político presupuestario, porque también es cierto que se mueven muchos intereses económicos a esos niveles. Gracias, gracias, Jazz. Jazz, déjame pasar al siguiente tema, que realmente es maravilloso. Jazz, perdona ahí el comentario adicional, pero es maravilloso y muy educativo escucharte y con la experiencia esta que tienes. Nada más te pregunto sobre esto que compartiste. ¿Cuándo fue que caminaste por 3 meses por la región Mije? Eso fue hace 15 años. 15 años, wow. Pues bueno, es todo un tema y además, como hablando del cambio de tiempos, ahora con las condiciones que hay en el país y en las regiones, con el crimen organizado y demás, pues ya no es tan fácil como fue hace 15 años. Y eso también habla de las realidades a las que hay que estar enfrentando y que también roza con el modelo educativo que tenemos en el país. Uy, Ya, ay, perdón que te interrumpa rápidamente, nada más quería adelante. decir esas cosas. Sí, 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 tenemos eso, nuevas condiciones, ¿no? Tenemos el crimen organizado, tenemos las pantallas, ¿no? Están educando ahora y sabemos que entre más clase alta seas, menos pasan tus hijos tiempo en pantalla. O sea que también hay diferenciación de clase y son las clases populares las que van a tener más los efectos de las pantallas por obvias razones, ¿no? Si tienes que salir a trabajar darle la pantalla a tus hijos para que estén entretenidos puede ser una solución que se explica por las condiciones materiales. Y también veía en los comentarios que alguien decía que en los 60 70 estaba mejor la educación. Bueno, siempre hay que preguntarse para quién. Para una gran mayoría de clases bajas, no, porque gran parte de esa educación fue dada a golpes, ¿no? Y a mí, a mí misma, yo cada vez que usaba a mi hija en el salón de clases, y eso que no fue en los 70, recibía un barazo en la mano. ah, ¿en Entonces, serio bueno, te hay que tocó tener eso? cuidado de utilizar el tiempo. Pues. Oh, wow, no sabía que te había tocado eso, mi Sí, querida a Jazz. mi mamá le tocaron sartenazos, y otro tipo de castigos. A mí me tocó el barazo. Tenía que extender la palma de la mano de este modo para recibir. Ya, ¿qué edad tienes, Jazz? 44.
Bueno, pues vaya que sí es todo un tema y que tendremos que organizar acá algunos foros y tertulias y que te tenemos que invitar. Ya sabemos que estás bien ocupada. También hace poco nos invitaron a dar una charla ahí al CESDER y les comentaba de ti. Y dicen, sí, 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 llevamos tiempo invitándola, no sé, queremos que venga Jazz para acá, hay una enorme expectativa, ojalá te dé el tiempo de darte, es un proyecto que a mí yo no había estado por allá y ahora que estuve me quedé enamorado de ese proyecto y queremos apoyar también, Exacto. Hay un montón de proyectos como este, ¿no? Aquí en la MIGE está en la UNICEM, está el LICIA, está... O sea, hay un montón de proyectos y de personas que están poniendo de su bolsillo, como decía alguien en los comentarios también, que o sea, hay profesores de verdad impresionantes, pero que están en una precariedad donde tienen que poner de su bolsa para poder tener materiales distintos para implementar o a veces sufrir la reprimenda de padres de familia o de directivos por querer hacer las cosas de otra manera. sí, Entonces creo no, que hay que colectivizar esta discusión definitivamente no, y pensar en ese futuro y para qué vamos a educar, a quién es para qué. y perdón que aproveché el comentario aquí para hacerte manita de puerco ahí, que vayas al CESDER, que te están Me esperando encantaría, yo soy fan del CESDER. El asunto es, otra vez, ¿no? Que los para mí tiempos. es muy importante también estar en mi territorio Claro. y pensar, o sea, es importante pensar global, lo más globalmente posible, pero también es muy importante actuar local, lo más localmente posible. Y una vez que lo hagas, tejer las redes entre esas iniciativas. Pero el Y mira, pensamiento y el análisis global sin acción local, siempre que puedas actuar. Jazz, déjame pasar rápido al otro tema para comentarlo brevemente, que ya nos agarramos más de tiempo, pero vaya que si lo estamos disfrutando contigo. Y tiene que ver con los 30 años del aniversario de la firma de los Acuerdos de San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996, y que pues a muchas y a muchos nos tocó estar ahí, leerlos, revisarlos, debatirlos y demás. Y nosotros retomamos el día de ayer que pensamos en Violeta y yo en abordar el tema de los acuerdos de San Andrés, retomamos una entrevista que le hicimos a Hugo Aguilar cuando estaba todavía en el INPI en el 19 de septiembre de 2024. Y bueno, pues más allá de que es una entrevista más amplia, había él habla de dos pendientes que habían quedado en la nueva ley indígena. Así que si te parece, vamos a escuchar el planteamiento que nos hizo Hugo Aguilar. Habrá que ver si sigue pensando lo mismo o no en estos momentos, pero esto era septiembre de 2024. Esto fue lo que nos dijo. Leonardo. Entonces, la decisión que ahí se tomó es que se concentrara en el artículo segundo todos los derechos y todos los contenidos que habíamos desarrollado. Nosotros reconocemos que no está en la reforma que acaba de aprobarse dos temas cruciales. Bueno, uno quizás es el más amplio, el derecho a la representación política, porque el derecho a la representación política se nos comentó en el diálogo que se tuvo en consejería, debe de entrar en una reforma política electoral. Y la reforma política electoral, como ustedes saben, no forma parte de las reformas enviadas por el presidente de la República el 5 de febrero. En las 18 constitucionales y 2 legales no está la reforma política. Es un tema que viene y nosotros estaremos atentos para incluir ahí esta referencia. El otro tema, el otro vacío es la palabra, el concepto de territorio. Y quiero hacer énfasis en esto porque no es que el derecho al territorio no esté. El derecho al territorio está en la reforma actual. Si ustedes leen, es el párrafo cuarto de la Constitución, cuando se establece el concepto de comunidad, se dice que la comunidad es la unidad económica. Bueno, Jazz,
pues dice, no, no, sí, la palabra no está, pero el concepto sí de territorio. Y bueno, pues ya estaremos solicitándole alguna entrevista también a Hugo Aguilar para, pues ya ahora que es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tiene más posibilidades de, pues realmente, pues ya fortalecer esta ley indígena como se debe y se quiere. Y además, la gran pregunta que creo que nos tenemos que seguir haciendo es si ya está debatida o no está debatida esta reforma a la ley indígena. Perdón, pero es que, híjole, cada vez que hablo de este tema es, luego enfrento funadas. Entonces, bueno, pues para mí hay muchos, bueno, dos de los que habla Hugo aquí, dos deudas importantes que son la representación política y el control del territorio, que es lo fundamental de la autonomía. Ya Floriberto Díaz, este gran pensador mije, que fue uno de los grandes pensadores detrás de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la ONU, ponía sin el derecho al territorio, todo lo demás, pues más o menos accesorio, ¿no? Y eso queda debiendo. Eso es una de las grandes críticas que yo he hecho a las reformas. Bueno, tanto la reforma, obviamente la de 2001, como esta última, y que tenemos que seguir estando atentos. Yo, la verdad, cada vez pienso menos en, no sé, en la trinchera legal. Hemos visto cómo la Ley General de Derechos Lingüísticos, que por cierto el 21 de febrero, este sábado, es el Día Internacional de la Lengua Materna, y bueno, todo el avance en el reconocimiento de derechos lingüísticos, pues no está impidiendo que las lenguas sigan muriendo. Yo creo que hay que estar atentos a ver qué se puede hacer con esos dos temas fundamentales. Hay que echarle un gran ojo a la propuesta de reforma al artículo 27, que es fundamental, y ver qué está pasando ahí. Yo todavía no he tenido la oportunidad, apenas vi a una diputada indígena hablar de esta reforma y ver si ahí se va a garantizar o no el control del territorio o qué está sucediendo. No tengo muchas esperanzas, considerando lo que está pasando con la 4T y, por ejemplo, el fracking, ¿no? El tema del fracking, que es muy preocupante. Pero bueno, pues yo creo que incluso el movimiento zapatista se dio cuenta de las limitaciones de los cambios, de aspirar solo a los cambios legales, ¿no? Ya, pues ya, pues no, yo espero que no te funen ni te lleguen ahí por varios lados, aunque sabemos que luego así pasa, sucede. Creo que ya algunas y algunos, pues ya hasta nos acostumbramos y estamos un poquito curtidos en en estas situaciones. Pero ya te quiero agradecer muchísimo, te queremos agradecer que nos hayas acompañado hoy, que nos echamos pues ya la hora. Y pues nos vemos la siguiente semana, ya y pues bueno, yo les diré a los del CESDER, yo ya cumplí, yo ya di- No, públicamente les digo que va a suceder en algún momento, es solo cuadrar las agendas. y Yo unos soy dos, muy tres fan, días. muy impresionada del trabajo tan fundamental que hace el CESDER y de otros proyectos educativos que no están necesariamente contemplados dentro de la SEP, por fortuna en este caso. Sí, se puede. Gracias, gracias, Jazz. Un fuerte abrazo.